La figura detrás del hijo completó su forma como si hubiese estado esperando esa oportunidad por eras enteras. Primero fue un contorno. Luego un cuerpo sin textura. Y finalmente, una entidad completa, hecha de sombra viva y símbolos que cambiaban de forma según respiraba. No era un monstruo. No era un ángel. No era un demonio. Era memoria encarnada. Cuando abrió los ojos, dos abismos que absorbían luz, el reino fractal retrocedió como si la gravedad hubiera cambiado de dueño. El hijo dio un paso hacia atrás. No, esto no es mío, dijo, aterrado. Esta sombra, me recuerda, pero, no me obedece. Y yo comprendí lo imposible. Esa sombra no había nacido con él. Había estado esperándolo. Los gigantes antiguos, los más viejos que el tiempo, se inclinaron al ver la silueta de la sombra. Uno de ellos habló con una voz que parecía arrastrar mileras. ¿Lo recuerdo? Los demás temblaron, hundiendo sus masas en el suelo fractal. Fue parte del ciclo anterior. ¿Qué ciclo? Pregunté. El ciclo que existió antes del origen actual. Antes de que el creador fuera creador. Antes de que tú fueras tú. Tragué saliva. ¿Y qué era? El primogénito bajó su rostro pétreo. La sombra del primer renacido. El reino entero dejó de respirar. La sombra dio un paso. Uno solo. Y el ángel cayó de rodillas, como si un peso invisible apretara su espalda. No puedo levantarme. Sus alas brillaron violentamente, tratando de resistir la presión ancestral, pero era inútil. La sombra ni siquiera lo estaba mirando. Solo existía. Y su existencia era suficiente para obligar al ángel a someterse. ¿Por qué me hace esto?, gritó el ángel. La sombra lo observó por un instante. Y en esa mirada, no había odio. Había reconocimiento. Como si hubiera visto su muerte miles de veces antes de que él naciera. La sombra abrió la boca. No tenía cuerdas vocales. No tenía carne. Pero una palabra antigua salió, vibrando como si un mundo estuviera resquebrajándose. Azural. El reino se dobló. El cielo se hundió 1 metro. Las montañas de Fractal se inclinaron. El hijo gritó. «¡No lo digas!». Pero ya era tarde. Los primogénitos murmuraron. Ese es el nombre del fin del ciclo. Y yo. Sentí un escalofrío en la columna. Porque esa palabra no me era desconocida. La había soñado en mi primera vida. El hijo intentó detener a la sombra, extendiendo sus alas incompletas, brillando con luz y sombra al mismo tiempo. «Para. No eres parte de mí». Pero la sombra lo ignoró. La criatura se dobló como si algo dentro de él se estuviera partiendo. «Padre, duele». Me lancé hacia él, pero una fuerza invisible me detuvo. La sombra levantó una mano, y la realidad entre nosotros se volvió rígida, como vidrio. Los primogénitos retrocedieron aún más. «La sombra responde al nombre», dijo uno. «No al niño». Reuní toda la energía del reino fractal, extendiendo mis manos hacia la entidad. «Yo te ordeno detenerte». Era la primera vez que usaba el tono de origen, el mismo que me permitió crear mi dominio. La sombra se detuvo. Pero no porque me obedeciera, sino porque me reconoció. Sus ojos se iluminaron con un rojo profundo. Y luego escuché su voz dentro de mi mente. «Tú fuiste mi hogar». Un dolor frío rasgó mi pecho. La sombra dio un paso hacia mí. La luz del Creador explotó como un sol naciendo por la fuerza, iluminando el reino hasta quemar las sombras. «¿Basta?». La sombra no retrocedió. Ni se inclinó. Ni respondió. Solo giró lentamente hacia él. El Creador habló con voz de ley.
Entidad del ciclo anterior, te ordeno. Pero no terminó la frase. La sombra lo ignoró. Ignoró al único ser que jamás había sido ignorado. Y el Creador. Por primera vez. Pareció humano en su silencio. La sombra avanzó, paso a paso, con un movimiento tan lento y tan seguro que sentí que el universo entero estaba caminando hacia mí. El hijo gritó: «¡No lo toques!». Pero la sombra ignoró incluso a su heredero. Cuando llegó frente a mí, levantó una mano. La sombra tocó mi pecho. Mi cuerpo tembló. Mi alma también. Mis memorias se abrieron como libros viejos. Y entonces me habló, no con palabras, sino con memoria pura. Yo te conocí antes de nacer, renacido. Mi respiración se detuvo. El hijo se dobló sobre sí mismo, como si estuviera siendo separado en dos. Padre, me está rompiendo, me está arrancando, algo que es mío, y tuyo. Intenté correr hacia él, pero la sombra me sostuvo con un simple gesto. El hijo gritó. Y su grito quebró una línea del horizonte. Los primogénitos lloraron. El ángel gritó mi nombre. La sombra, la mía, se arrojó hacia adelante sin pensarlo. Pero nada podía tocarlo. Nada podía detener lo que estaba despertando dentro del niño. La sombra inclinó su rostro hacia mí. Y entonces lo dijo. Tú no eres el primero. Él no es el primero. Este ciclo, solo está repitiendo lo que olvidaste morir. El hijo cayó al suelo, respirando con dificultad. El reino vibraba como si estuviera a punto de romperse. La luz del Creador tembló. El vacío aulló desde los bordes del cosmos. La sombra dio un paso atrás, extendió los brazos. Y declaró. Yo fui tu sombra en la vida anterior. El episodio terminó ahí. La declaración de la sombra cayó sobre mí como una condena y como un reencuentro. Yo fui tu sombra en la vida anterior. La frase atravesó eras, dobló memorias, incendió silencios. Sentí como una habitación olvidada de mi existencia se abría dentro de mí, revelando imágenes borrosas. Fragmentos de un ciclo anterior. Un reino distinto. Una batalla perdida. Y una sombra caminando detrás de mí. En otra vida. Como si hubiera esperado siglos para regresar a mi lado. El hijo, aún retorcido por el dolor, intentó levantarse. Pero la sombra lo sostuvo con una suavidad desconcertante. Como si lo conociera mucho más de lo que lo mostraba su forma infantil. El Creador retiró su luz, no por miedo, sino por respeto. Los primogénitos inclinaron sus cuerpos colosales, como quien contempla el regreso de un rey maldito. El vacío se escondió, temblando, como si hubiera visto la tumba de su propio nacimiento. La sombra se acercó un paso más hacia mí. No soy tu enemigo, susurró. Soy tu recuerdo que no quiso morir. Y mientras sus ojos abismales se encendían, entendí la verdad que el universo había tratado de esconder. Mi primera vida no terminó. Fue silenciada. Y esta sombra es lo único que sobrevivió a mi muerte. El episodio terminó cuando la sombra extendió su mano hacia mí, invitándome a recordar lo que fui antes de existir.